Mi nombre es Camilo Quiñones Avendaño, yo soy profesor de la Facultad de Derecho de la universidad, soy profesor de tiempo completo. Bueno, lo primero que hay que considerar ahí es lo que significa para nosotros el derecho habeas data. Si intentamos una traducción, las palabras vienen de un origen del latín. Si uno intenta una traducción, es algo así como tener dato. Luego, para estos fines académicos no es muy afortunado ese significado. Entonces es una palabra técnica que utilizamos para referirnos a un derecho con D minúscula, o sea, un derecho subjetivo, un derecho suyo, un derecho mío, un derecho que tenemos nosotros para conocer, actualizar y rectificar las informaciones nuestras que estén en bases de datos. Esa es una primera dimensión del habeas data. La segunda tiene que ver con la recolección, tratamiento y circulación de datos personales. Y la tercera es la calidad de esa información, es decir, que la información sea veraz, actual y oportuna. Esos tres ámbitos, eso es lo que tiene que ver con el habeas data. Luego, cualquiera sea las tres dimensiones, todas le apuntan a ser un mecanismo legal para proteger el derecho a la privacidad de mi información de toda naturaleza. Lo primero que llega a la mente de las personas cuando le hablan de habeas data, casi siempre en contextos, por ejemplo, empresariales, tiene que ver con el habeas data financiero, es decir, información que sobre mí hay en la CIFIN, Central de Información del Sector Financiero, en información que hay en Data Crédito, que es otra base de datos, pero también hay una dimensión de mis datos personales. Entonces, en Colombia, el tema de la privacidad tiene protección en esos dos grupos, es decir, me protegen datos personales y datos financieros. Ambos quedan cubiertos por el habeas data. Luego, la privacidad no solamente se predica de asuntos netamente personales, individuales, familiares, de mis gustos, deseos, preferencias, vicios, no se predica solamente de eso. Entonces, el tema de privacidad es un tema de protección constitucional. Para nosotros en derecho, el habeas data es un derecho fundamental, que si me lo vulneran, leído desde la Constitución, me pueden instaurar una acción de tutela para que yo corrija lo que hice mal. ¿Qué fue lo que pude haber hecho mal? Pues haber suministrado datos personales a una persona que no es titular del dato, no actualizar la información, no rectificar la que tenga errada. Esto que he contado, primero, como tres dimensiones de la protección, dos aspectos legales donde se protege, no es solamente algo que les importe a ustedes como comunicadores. O sea, es algo que, por estar en la Constitución Política de Colombia, rige en todos los ámbitos de la vida humana, todos. Les decía que la primera apariencia de esto era en el tema bancario, pero hemos ido dando pasos adelante para tener desarrollo legal sobre la protección a datos personales donde los reguladores colombianos han considerado que esos datos personales son más sensibles, porque el enfoque de la Constitución Política, uno de los pilares de ella es a protegernos en nuestra condición de seres humanos. Entonces, la línea que justifica la protección es que me están protegiendo la dignidad humana a partir de la protección a mi privacidad, es decir, a no permitir que alguien irrumpa en mi privacidad personal o financiera y conozca cosas que yo no quiera conocer, así sean cosas buenas, pero soy yo el que decide qué pongo en conocimiento de los otros, a menos que mi vida sea la de un personaje público. En el caso mío como profesor, mis datos como profesor, mi hoja de vida, mi experiencia académica, esa no es información privada, porque es necesaria para ustedes, para saber el profesor de qué es capaz, qué puede hacer y qué sabe. Pero traída al contexto académico, los datos de ustedes son datos privados. Ustedes cuando se matriculan le están firmando a la universidad una autorización para el manejo de datos personales. O sea, están diciendo renuncio a la privacidad que me garantiza el habeas data. Nosotros los podemos usar, pero con fines
académicos para enviarles una invitación a un evento académico. Nada de si es una fiesta o si es una actividad que no sea académica, las podemos utilizar, pero la garantía de privacidad va ahí. Entonces, lo privado, ¿qué significa? Que el único que tiene acceso al dato es el titular de él, y que si otro lo quiere usar debe autorizar, debe pedir autorización y expresar la finalidad de esa autorización, es decir, para qué podría usar los datos. Lo primero a considerar ahí es que para poder dar la respuesta yo debo separar tres planos donde aparecen las consecuencias. Lo primero es que como protección al habeas data, si ese habeas data se vulnera, hay violación a un derecho fundamental, caso en el cual la persona afectada puede instaurar acción de tutela contra el que conoció irregularmente el dato, contra el que no lo actualizó o contra el que no lo rectificó. Acción de tutela. Entonces, la acción de tutela, el propósito que tiene ella es ordenarle al otro que actualice, que rectifique o que le permita el acceso, insisto, al titular del dato. Ese es un primer mecanismo. Ya para centrar ese mecanismo a la respuesta, pues invitaría yo a que ustedes hagan una búsqueda en sentencias de Corte Constitucional Colombiana, sentencias tipo T de tutela, así las conocemos. T viene acompañada de un número consecutivo y de un año, donde el número de sentencias por vulneración a habeas data es bastante alto. O sea, es una garantía constitucional. Esto ya está tan en boga como la protección a la seguridad social, como la protección al tema de dignidad humana, a cualquier otro tema, a temas de no reconocer derecho a la igualdad. Entonces, si la pregunta está formulada en torno a un sí o un no, en ese ámbito sí hay creado el mecanismo, y el mecanismo sí se usa. Un mecanismo de fácil acceso porque las personas instauran tutela sin necesidad de abogado. Entonces, eso como la primera consecuencia. La otra consecuencia es esto: si usted viola la privacidad protegida por habeas data y por violarlas produce perjuicios patrimoniales, quiero decir en dinero, existe otra consecuencia jurídica que nosotros la llamamos responsabilidad civil. La responsabilidad civil está amparada con que todo el que causa un daño tiene que indemnizar, pero daño patrimonial, insisto en eso. O sea, no es que le dañe su imagen y que la idea que usted tenía en un medio cambió. No, si usted puede demostrar que con la violación a la privacidad le causaron un perjuicio patrimonial, usted puede instaurar una acción. Entonces, de eso también hay trámites judiciales, pero eso necesita que el interesado perjudicado acuda ante un juez, ya no por la vía de la acción de tutela, sino que acuda ante un juez y le demuestre que sufrió un daño como consecuencia directa de la violación a la habeas data. Mientras no se produzca el daño patrimonial, pues no hay responsabilidad civil. Y si no hay responsabilidad civil, pues no hay indemnización. Tercera dimensión: los datos también están protegidos penalmente. Entonces, cada vez que hablamos de penal, el penal no tiene que ver con acción de tutela, ni tiene que ver con indemnización de perjuicios. Así, un lenguaje muy sencillo para no abogados, hablar de derecho penal significa que si usted hace algo, se va para la cárcel. Es decir, que paga la infracción con arresto, compromete su libertad personal. Pues bien, el tema de datos, si usted vulnera datos personales de alguien sin tener autorización para ello, queda expuesto a que le instauren una acción penal. También es un mecanismo creado y también funciona. Lo que no tengo yo son datos estadísticos para decirles en qué proporción, pero quiero decirles que los mecanismos están creados. Solo que los tres mecanismos están creados y se ponen en funcionamiento solo si el titular del dato solicita protección de las autoridades. Pues total, es el dato de uno, es el dato personal. Las autoridades civiles, penales y de tutela no están pendientes de qué dato de cada uno de nosotros han revelado como para iniciar ellos, decimos los abogados de oficio, iniciar una actuación. Solo hasta que se formula el nombre técnico, una acción de tutela, se instaura una demanda de responsabilidad civil
o en el tercer plano se formula una denuncia en materia penal. Solo ahí actúan. Entonces yo, con lo que me puedo comprometer es, hay mecanismos legales de protección. O sea, en Colombia hemos venido teniendo un avance desde Constitución del 91 hasta hoy, un avance donde vemos significativo que hay instrumentos legales para acceder a la protección de datos. Seguramente hayan críticas de la puesta en escena de la protección de datos. Yo no sé, que los jueces, los procesos son lentos, que no condenan a la persona a la pena que yo quería, que no me indemnizan con el monto que yo quería, pero ya eso es un problema de la satisfacción que produce en el titular del dato la respuesta que da el Estado. Si miramos la actividad del periodismo, corrijo, del comunicador, si revisamos la actividad del comunicador social, se las voy a separar en dos contextos. Voy a pensar en el comunicador social organizacional y el periodista. No hay duda que no se escapa, porque es que la protección constitucional viene dirigida a todos, a ustedes y a mí, comunicadores, médicos, abogados, a los que sea. Entonces, si en el medio de comunicación social se vulnera la protección a la privacidad, pues viene y se genera ese combo de consecuencias que les hablé hace un rato, o sea, las tres. ¿Sí? Entonces, acción de tutela, responsabilidad penal y responsabilidad civil. Luego, entonces, no habría necesidad, o no hay mejor necesidad, de marcar distinción en un contexto general y en el contexto de los comunicadores, porque es exactamente igual. Lógico que la responsabilidad social que le asiste al comunicador pues le pone una carga mayor, porque ustedes acercan al titular del dato con el que no tiene el dato, y en esa responsabilidad mayor yo veo que más que para un comunicador advertir las consecuencias que le genera esto, es estar en condiciones de identificar cuándo un dato es sensible. Es más eso, o sea, independientemente de si uso cualquier red social, cualquier periódico, cualquier radio, identificar que el dato es sensible. ¿Cuál es la pauta para identificar que el dato es sensible? En la dimensión humana, pues es muy fácil identificarlo. O sea, todo lo que sea invadir la privacidad del otro, sus gustos, sus preferencias, pues implica una vulneración. Y ahí mi recomendación es que ustedes utilizaran más la precaución como el faro que guía la actuación de los comunicadores. Ante cualquier duda, no ir a buscar una norma si la norma se lo prohíbe o no, sino la duda resuélvanla a favor del titular del dato. Una invitación como a ponerse en el lugar del otro. Si yo fuera el otro, me gustaría que digan que yo, por ejemplo, formo parte de una, yo no sé, de una secta satánica. Si yo formo parte o si yo tengo una enfermedad, me gustaría que aparezca un titular en un periódico donde anuncie mi enfermedad. Miren, el derecho está basado casi en todas las áreas en esto. No le haga al otro lo que no quiera que le hagan a usted. Guardadas las proporciones es, si el dato fuera suyo, ¿usted lo revelaría? Y en esa medida, pues lo que se recomienda es siempre estar rodeado de un mecanismo que le permita a uno pues tener la certeza de que usted no va a vulnerar el derecho. Algún titular de periódico mostró lo siguiente: Angelito Garzón sufre enfermedad cerebrovascular aguda. Aparentemente alguien diría, ¿y dónde está el problema? Pero es que es un tema de la situación personal de él. Otro, presidente Juan Manuel Santos será operado de cáncer de próstata este miércoles. Yo no quiero decir que eso lo vulnere o no, pero lo que quiero llamar la atención es, si lo muestro en personajes de la vida pública, seguramente el dato tenga otra dimensión. Nos interesa saber la suerte de nuestro máximo gobernante porque él rige el destino del país, pero es diferente. Pero digo yo que es muy fácil saber cuándo estoy hablando del otro, eso sí, sin emitir un juicio. Porque a la hora de la verdad, todas estas, o las tres preguntas que ustedes me han hecho, el habeas data, privacidad y los casos, las tres tienen en común un mensaje para ustedes. La privacidad personal, familiar y financiera es un límite a la labor. Todavía estoy en el tema del periodista.
Esa misma carreta la podemos contar para el comunicador organizacional, porque simplemente cambiamos de contexto. O sea, si yo comunico intenciones al interior de una organización, si yo lo que hago es estar al interior de una organización donde voy a ser la persona que comunica una decisión, que comunica, que organiza un evento, que tiene un periódico al interior de la organización, una emisora, el parámetro es el mismo, es exactamente el mismo. Solo que al interior de la empresa pueden aparecer otro tipo de datos, los datos personales de los empleados. A veces un comunicado de prensa que, por ejemplo, exprese condolencias por la muerte del familiar de alguien, podría vulnerarlo si le agrego otro tipo de datos que son irrespetuosos. Entonces, ningún área se escapa de la protección del dato personal. Por supuesto que hay leyes en particular que le dicen los datos sensibles son estos, pero insisto, no hay necesidad de aprenderse un listado. El Estado colombiano protege la dignidad humana, y la dignidad humana es vivir bien, es vivir como usted quiera, es vivir sin humillaciones. Y entonces cuando me revelan datos que son privados, es posible que esas tres dimensiones de la dignidad humana se me vean afectadas, que yo sea víctima de rechazo, de discriminación, y pues me van a vulnerar el habeas data con ese comportamiento. ¿Ustedes me dicen si quedamos? Listo.